En este video vamos a ver un ejemplo del teorema de la probabilidad total. En el video anterior vimos cómo deducir este teorema a partir de observaciones muy simples. En este video lo que vamos a hacer es un ejemplo muy específico en el que vamos a aplicar este teorema. Entonces, recuerden que el teorema de la probabilidad total básicamente les dice lo siguiente. Si ustedes tienen un espacio muestral S y si tienen que hay una colección de eventos A1 hasta AN y esta colección de eventos pues son lo que se conoce como una partición. Vimos en el video pasado también qué es una partición de un espacio muestral. Entonces, si tenemos esta colección de eventos que son una partición del espacio muestral de S y un evento B, entonces podemos calcular la probabilidad del evento B mediante esta fórmula que también deducimos en el video anterior, en la clase pasada. Pues si se fijan, esta fórmula básicamente es una fórmula que en términos de probabilidades condicionales que dependen de los eventos que ya sabemos que son una partición, podemos calcular la probabilidad del evento B. Entonces recuerden que este es la probabilidad de B, de que ocurra el evento B, dado que ya ocurrió el evento A1. Y esta es la probabilidad del evento A1 y esta es la probabilidad del evento B, dado que ocurrió el evento A2, por la probabilidad de A2 y así sucesivamente. Entonces el ejemplo en concreto es el siguiente. Este es un ejemplo que saqué del libro de Meyer de probabilidad y estadística. Es un ejemplo muy común para explicar este teorema, entonces pues vamos a ver cuál es el ejercicio, el problema. Y lo que nos dice es que tienen una sala de pediatría de un hospital, ¿ok? Entonces es una sala de pediatría, en esa sala pues hay obviamente niños y niñas. Me dice que el 60% de los pacientes del hospital de pediátrico son niñas, ¿ok? Esto quiere decir que el 40% de los pacientes pues también son niños, ¿no? Entonces me dice después que de los niños el 35% son menores de 24 meses, ¿ok? Y luego me dice que el 20% de las niñas tienen menos de 24 meses. Y entonces me dice que un pediatra ingresa a la sala y selecciona un infante al azar. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que sea menor de 24 meses? Entonces, este tipo de problemas que implican aplicar el teorema de la probabilidad total y como veremos más adelante, pues también esto mismo aplica para los problemas en los que se usa el teorema de Bayes, es muy importante identificar en nuestro problema quién es la partición. ¿Quién es la partición de nuestro espacio muestral? Obviamente también tenemos que identificar nuestro espacio muestral. Recuerden que el espacio muestral es la colección de posibles resultados de un problema. Entonces, si se fijan aquí, el experimento es que el experimento de probabilidad es que un pediatra selecciona al azar un infante. Y entonces el posible infante que salga, ese es uno de los posibles resultados de este experimento. Solamente que están las condiciones de que puede ser que ese infante que seleccionó, que puede ser un niño o una niña, pues sea menor de 24 meses o puede ser mayor, ¿sí? Entonces, en estos problemas lo que yo les recomiendo primero que nada es que empiecen a plantear toda la información del problema y sobre todo traten de identificar quién es el espacio muestral. Como pueden ver de esta información, me parece que es más o menos claro que el espacio muestral de este ejemplo son pues justamente el conjunto de niños y niñas. Entonces vamos a plantear esta información aquí en la pizarra. Entonces tenemos que nuestro espacio muestral pues es el conjunto de niños, bueno, de niñas y niños de un hospital de pediatría, ¿no? Pediatría, ¿ok? Y nos dice el problema que de este hospital el 60% de los pacientes son niñas, ¿ok? Entonces voy a poner con esta letra A1 van a ser pues infantes que son niñas, ¿ok? Que me dice el problema que son 60%. Y por A2 voy a denotar al evento, al conjunto de
de infantes que son niños. ¿Okay? Que en este caso son el 40%. Bueno, entonces ya tenemos esta información de acuerdo a lo que nos está mencionando el problema. Nos dice también que de los niños el 35% son menores de 24 meses. Si se fijan, aquí ya nos están hablando de manera implícita de otro evento, porque tenemos que nuestro espacio muestral está dividido en estos dos pedazos, en infantes que son niñas y niños, pero además el problema me menciona que hay niños menores de 24 meses. Entonces, si se fijan del conjunto de nuestros resultados de nuestro espacio muestral de niños y niñas, hay un conjunto que además de que, que pueden ser niños o niñas, pero que son menores de 24 meses. Entonces, esto lo podríamos denotar con la letra B. B serían infantes menores de 24 meses. ¿Ok? Y bueno, aquí si se fijan, ya empezamos a recolectar bastante información. Podemos ya empezar a plantear esto en términos de valores de probabilidad. Aquí yo creo que conviene hacer también un dibujo para que entiendan mejor cómo está empezando a hacer esto de las particiones. Si se fijan aquí, A1 y A2 son una partición. Son una partición de nuestro espacio muestral S, ¿sí? Recuerden que para que sea en partición se debe de cumplir que A1, bueno, vamos a ponerlo aquí un poquito mejor, que S, el espacio muestral, va a ser igual a A1 unión A2, y se debe de cumplir también que A1 intersección A2 es igual al vacío, ¿ok? Entonces, esto es lo que nos hace ver que A1 y A2, estos eventos que son parte de nuestro espacio muestral, pues son una partición de ese espacio. Si ustedes hicieran un dibujito, verían que esto más o menos se ve así. Este es ese, el espacio muestral de niños y niñas. Aquí tendríamos a A1 y aquí tendríamos a A2. Y aquí en medio, entre los dos, intersectando a valores de ambos, estaría el evento B. El evento B, pues que es básicamente que hay niños que van a ser menores de 24 meses y también, niños niñas y niños, ¿no? Van a ser menores de 24 meses. Y eso es lo que estoy representando con B aquí. Entonces, justamente lo que nos pregunta el problema es lo siguiente, ¿sí? Aquí también hay otra información que es importante recolectar. Nos dice que de los niños el 35% son menores de 24 meses, ¿ok? Entonces, nos está diciendo también como información adicional, esto lo voy a poner aquí al lado. Si se fijan, esta información que tenemos ya nos está diciendo lo siguiente. El hecho de que los infantes que son niñas sean 60% lo podemos expresar como una probabilidad ya de una vez. Recuerden que hemos visto en otros videos que cuando se expresa nuestro espacio muestra nuestros resultados en términos de porcentajes, fácilmente podemos convertir a esto a probabilidades simplemente poniendo el punto decimal al principio, aquí. Entonces, en lugar de decir 60%, podríamos decir básicamente que la probabilidad A1 es 0.6. Y podríamos decir que la probabilidad de A2 es 0.4. Y nos dice también, en la información del problema, nos dice que el 35% son menores de 24 meses. Pero fíjense que lo que dice aquí. Dice de los niños, el 35% son menores de 24 meses. Es decir, les está diciendo que si tienen un infante que es menor de 24 meses, entonces ese infante, el 35% son niños, ¿ok? Es decir, la probabilidad de que sea menor de 24 meses, dado que ya sabemos que es niño, es 0.35. O sea, lo podemos plantear esto aquí en nuestra información del problema. La probabilidad de que
sea menor de 24 meses, recuerden que B es el evento que corresponde a que el infante sea menor de 24 meses, la probabilidad de que sea menor de 24 meses, dado que ya sabemos que es niño, ¿sí? Es 0.35, ¿sí? Porque es el 35%. Y me dice que, por el contrario, el 20% de las niñas tienen menos de 24 meses, ¿sí? Es decir que la probabilidad de que sea menor de 24 meses, dado que ya sabemos que es niña, es 0.20. Esto de 35 y 20% lo que les dice es que de este evento azul, que representa a los niños que son menores de 24 meses, un porcentaje del 35% son niños y el otro 20% son niñas. Y eso es lo que estamos expresando con estos numeritos de aquí. Y el problema ya finalmente nos pregunta, pues nos dice cuál es la probabilidad de que cuando un pediatra ingresa a la sala y selecciona un infante al azar, pues cuál es la probabilidad de que sea menor de 24 meses ese infante que seleccionó al azar. Es decir, si se fijan, aquí lo que me está preguntando me está preguntando por la probabilidad de B. ¿Sí? Ustedes seleccionan de manera aleatoria un infante de este espacio muestral y me está preguntando pues cuál es la probabilidad de que caigan que ese infante que seleccionaron caiga en este evento, que sea alguien menor de 24 meses. Eso es lo que nos está preguntando el problema. Entonces ya una vez que plantearon toda esta información, es ya muy directo resolver el problema si recuerdan la fórmula de probabilidad total. Si se fijan, parte del problema, una buena parte de la dificultad del problema radica en plantear la información correctamente, que ya les está dando el problema, en esta notación en términos de probabilidad. Pero una vez que ya tienen esta información planteada, ya es muy directo aplicar el teorema de la probabilidad total, porque lo único que tienen que hacer es básicamente recordar la fórmula. Si ustedes recuerdan, la fórmula es esta de aquí. La probabilidad de un evento B, dado que A1 ya es una partición, pues es esta fórmula de aquí. En el caso de que solamente tenga dos eventos, pues nada más serían estos primeros dos términos. Entonces, eso quiere decir que, recordando la fórmula, sabemos que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B dado A1 por la probabilidad de A1 más la probabilidad de B dado A2 por la probabilidad de A2. Eso es lo que nos dice la fórmula de probabilidad total, ¿ok? Y entonces aquí pues ya nada más es hacer una simple sustitución. Entonces la probabilidad de B, que es lo que nos está pidiendo el problema, pues va a ser la probabilidad de B dado a 1, que ya sabemos que es 0.20, ¿sí? Por la probabilidad de A1, que es 0.6, más la probabilidad de B por A2, que es 0.35, por la probabilidad de A2, que es 0.4. Entonces tengo aquí a mi calculadora para que podamos ver cuál es el resultado de hacer este cálculo. Y entonces pues 0.2 por 0.6 es 0.12. Entonces eso nos dice que la probabilidad de B va a ser igual a 0.12, este 0.12 es el valor de esta multiplicación, más 0.35 por 0.4, y eso es 0.14. 0.14, ¿ok? Y pues ya si suman 0.14 más 0.12, pues eso les va a dar 0.26. Y entonces esta es la probabilidad de B, la probabilidad de que puedan, de que al seleccionar a un niño al azar de este espacio muestral que habíamos visto acá arriba, que se corresponde de los infantes, pues que seleccionen uno de los que son menores de 24 meses. Entonces, si se fijan, lo que es importante en estos problemas es que puedan identificar quiénes son cada uno de los eventos, y sobre todo también que se den cuenta en quién es la partición de su espacio muestral. Aquí nos dimos cuenta que el conjunto de niños y niñas forman una partición del espacio muestral, que son los infantes del hospital de pediatría.
Entonces, espero que esto les permita entender un poquito mejor cómo se aplica este teorema de probabilidad total. Y realmente la importancia de este problema, de este teorema reside en que se usa mucho en conjunto con otros resultados para usarse en el teorema de Bayes, que veremos un ejemplo en el siguiente video.